tenga que tener un tiempo, de pronto como muchos de nosotros lo vivimos, así como los tiempos sentimos que se han acelerado, que a la final no se han acelerado mucho, porque científicamente solo se ha acelerado como 3 nanosegundos. Ya no es un segundo de mil, ¿cuántas mil milésimas es un segundo? ¿Alguien sabe? ¿Nadie sabe? Dios mío. Hola, ¿hoy están qué? ¿El frío? ¿Qué es? Buenos días. Sí. ¿Cómo estamos? Congelados. Solo se ha adelantado el día, se ha cortado como 12, como milésimas de segundo. O sea, claro, nosotros sentimos que ahora los días pasan rápido, pero somos una casa que creemos en las generaciones. Yo quedé inquieto. Yo les voy a ser completamente honestos. Cuando el Señor nos llevó hace 15, 20 días y que dijimos que pasaran la generación que nos antecedía hasta los 30 años, no sé si ustedes se dieron cuenta, era la mitad de la congregación. Era la mitad de la congregación. Algo tenemos que hacer. Tenemos que seguir orando por esta generación que nuestros jóvenes, nuestros niños no tienen por qué. Muchos a veces pensamos que nuestros jóvenes, nuestros niños tienen que vivir cosas y en algún momento sabemos que tienen que encontrar a su propio Dios, el Dios que nosotros le enseñamos como sus padres, pero tener su propia relación, su propia realidad con Dios. Pero para eso no siempre tienen que tocar el mundo, para eso no siempre tienen que vivir circunstancias adversas para que lleguen a eso. Pero sí que levantemos nuestro clamor para que se despierte. Esa generación necesita despertarse, porque a la final estamos nosotros para derramar sabiduría, consejos sobre esa generación, pero esa generación junto con nosotros va a conquistar el mundo, va a conquistar la tierra, va a transformar nuestras ciudades. Por eso, como lo decía Carolina, le da a uno tristeza. Y yo sé que muchas veces como padres muchas veces vemos lo que está pasando en nuestra nación, como padres vemos lo que está pasando en nuestro país y anhelamos no, como que hay un deseo profundo en el corazón de que nuestros hijos puedan salir y que nuestros hijos puedan no vivir esta situación. Y decíamos con Carolina, bueno, y si nuestras generaciones salen, ¿qué generación va a cambiar el mundo? ¿Qué generación va a cambiar Colombia? ¿Tenemos nosotros la fuerza para hacerlo? A la final eso hace parte del llamado que Dios nos hizo a cada uno de nosotros. Entonces, que oremos por estas generaciones, que oremos por lo que el Señor está haciendo con estos muchachos, este remanente. Yo siempre he creído en los remanentes, porque Dios siempre usó un remanente, siempre usó un pequeño grupo de personas, siempre tocó a alguien para que el linaje de su gracia, para que el linaje de su amor no se perdiera. Siempre hubo alguien, aún en los momentos más difíciles de la humanidad, siempre hubo alguien que se levantó con el toque del Señor, el que manifestó todavía la gracia del Señor, el que habló del Señor. Aun cuando si nosotros miramos la historia de la humanidad, siempre hubo, alguien habla de que hubo un tiempo de oscurantismo, hubo unos años donde no hubo nada de evangelio, que nadie predicaba, que nadie hablaba del Señor. Y saben, siempre hubo, aún en ese tiempo de oscurantismo, en esos años, siempre hubo alguien que se levantó, siempre hubo un remanente que manifestó que hay un Dios en el cielo y quiere manifestar su voluntad aquí en la tierra. Por eso cuando yo veo la foto de estos muchachos, yo digo, ahí hay un remanente de una generación, que tenemos que trabajar por ellos, trabajar para ellos, formarlos, levantarlos, pero para eso tenemos que formarnos nosotros. Alguien decía, yo no puedo llevar a alguien a un lugar donde yo no he estado. Yo no puedo mostrarle a alguien un camino que yo no he recorrido. Es muy fácil, siempre he puesto este ejemplo, muchos, de pronto en algún momento si yo no conociera Playa Blanca y encuentro un turista y el turista me pregunta, venga, perdón, ¿cómo voy hacia Playa Blanca? ¿Por dónde voy?
pues lo único que a mí se me ocurriría es, si no conozco, es, miren, coja la pavimentada, en un lugar dicen, en un lugar hablan, que se llama El Crucero, que ahí baja hacia la laguna de Tota. Usted de ahí se va a encontrar un pueblo que se llama Aquitania. Usted sigue, Ya alguno de ustedes está pensando, pero hay una ruta más pequeña, más corta. Ya algunos está diciendo ya, uy, gracias. ¿Y la Almojábana para cuándo? Alguno de ustedes ya pensó que hay un recorrido, hay un camino más corto para llegar allá. ¿Pero por qué lo pensó? Porque lo conoce. El que no lo conoce, manda a las personas por cualquier lado. Levantar estas generaciones necesita de que nosotros recorramos un camino para poderles mostrar a ellos cuál es el camino. Quiero que tengamos a nuestros jóvenes en el corazón, que oremos por ellos. Los que somos padres, que no dejemos de orar por nuestros hijos. Veámoslos donde los veamos. Veamos a veces de pronto su indiferencia, de pronto a veces no entendemos la etapa que ellos están viviendo, pero la semilla que fue sembrada, cada semilla de oración que tú haces por tus hijos, esa semilla le va a alcanzar, esa semilla le va a alcanzar y ellos van un día a entregar su vida a Cristo. Por eso es que Dios dijo que es el Dios de Abraham, es un Dios de generaciones. Es un Dios de generaciones. Bueno, hemos venido hablando de este tema. Nuestro corazón, su viñedo. ¿Por qué hemos hablado del corazón? Porque todo radica allí. Lo dijimos al comienzo, todo nace en el corazón o todo muere en el corazón. Dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, que sobre toda cosa guardada, guarda. También la palabra dice que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Por eso es que el Señor quiere nuestro corazón. Lo que el Señor más anhela es nuestro corazón. No, si tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Si tiene nuestro corazón, lo tiene todo. Por eso hemos venido tocando este tema. Y vamos a adelantarnos. Vamos a adelantarnos. Permítanme, ya todo esto ya lo hemos recorrido, lo sabemos, lo hemos visto. Hablando de la parábola del sembrador, ¿cuáles son los cuatro terrenos? A ver, en orden. Ustedes son buenos estudiantes. En orden. El primero, el camino. Voy a recordar para los que de pronto no lo hayan escuchado, voy a recordar rápidamente, voy a leer esto. Según, bueno, no lo voy a poner allí. Según principios de la agricultura, según principios de la agricultura, una semilla que cae en un camino suele tener poca probabilidad de germinar y sobrevivir. ¿Por qué? Porque el camino es un lugar donde el suelo es compactado, hay poca materia orgánica y puede estar expuesto a tráfico, lo que dificulta que la semilla se establezca y crezca. ¿Cuál es el segundo lugar? Entre piedras, terreno pedregoso, según la agricultura. Yo no estoy hablando aquí de lo que enseñó Jesús, sino lo que dice la ciencia de la agricultura. Una semilla que cae entre las piedras tendrá dificultades para germinar y crecer exitosamente. ¿Por qué? Porque la piedra no permite que la raíz se establezca ni que la semilla tenga acceso a la humedad y nutrientes del suelo. Tercer terreno, espinos. Aquí hablamos de algo. Creo que Marcos es el que más, Lucas es el que más lo refiere. Allí dice que la semilla creció junto a los espinos y la maleza y que éstas lo ahogaron. Pero dice Lucas que junto a la planta o junto a la semilla crecieron los espinos. O sea que las dos plantas crecieron juntas.
Allí dice, según la agricultura, una semilla que crece junto a espinos o maleza competirá por recursos como agua, nutrientes, luz con estas plantas, lo que puede limitar su crecimiento y desarrollo y reducir la posibilidad de una cosecha exitosa. En algunos casos, las espinas o malezas pueden incluso dañar la planta cultivada, dificultando aún más su supervivencia. Y último terreno, ya sabemos qué pasa en la tierra fértil. Y cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, hizo un puente explicándole a los discípulos por qué enseñaba por parábolas, que es lo que hemos venido hablando últimamente. Está allí en Mateo 3, 16 al 17. Y particularmente les dijo esto: cada parábola trae una verdad central que el Señor quiere que descubramos. Y el tema central de sus parábolas es, que fue lo que Jesús le enseñó a los discípulos cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar. ¿Y qué fue lo que Jesús les dijo? Venga a nosotros tu reino. La pregunta es, ¿entendemos lo que es reino? Hazte esta pregunta. ¿Entiendes lo que es reino? Porque esto fue lo central que Jesús enseñó. Y lo dijimos hace ya unos domingos, el tema de la Biblia, yo podría decir que hay dos temas. Uno es la revelación del Hijo de Dios. Toda la palabra de Génesis a Apocalipsis habla de Jesús. Y el segundo tema habla de reino. Por eso la bendición de Dios al hombre cuando lo hizo a su imagen y semejanza fue, ¿qué le dijo? Venga, lean la Biblia. Léanla. ¿Qué le dijo? Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo bendijo. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué hombre? Bueno, sí. Sí, no estamos hablando de la casa de los famosos, no estamos hablando de yo me llamo, no, ya. O sea, estamos hablando de Adán. Lo bendijo. ¿Y qué le dijo? Fructificar, juzgar, señorear. ¿Eso de qué habla? Reino. Fruto, señorío, juicio, o más bien, más que juicio es autoridad. Reino. Y solo les dejo ahí la inquietud para que miren cómo termina el libro de Apocalipsis. Reino. Jesús vino a hablar del reino. Tenemos que entender lo que reino es. Lo hemos enseñado, lo hemos visto según la palabra. Pero mientras yo no entienda lo que reino es, no voy a entender que yo vivo para su reino. Entonces, una parábola es un relato, historia breve, cuya comparación se cuadra dentro de la vida real, siendo utilizada por Cristo para tratar de mostrarnos una realidad espiritual. Bueno, esto ya lo vimos. Y algo que vimos frente al tema del reino de Dios, es que la palabra habla de los misterios del reino, que los misterios solo son revelados para aquellos ¿cómo fue que lo dijimos? Que el nombre técnico es algo que no lo entiende el que no está en el reino, si lo podemos decir de esa manera. Alguien que no es su discípulo, alguien que no es seguidor de Cristo, no va a entender los misterios de la palabra. Mas quien es seguidor de Cristo sí, y pusimos ejemplos. La Santa Cena es un misterio. El matrimonio es un misterio. Y muchos otros que hay en la palabra allí, que la misma palabra los dice que son un misterio, pero que nosotros, aquellos que seguimos a Cristo, aquellos que oímos y hacemos su palabra, los podemos entender. Lo otro que habla, hablamos de 1 Corintios 2:14, creo que esto ya está muy explicado. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios. Pero hace 8 días dijimos, ¿quién es la persona espiritual? ¿Quién es? El que obedece su palabra, el que hace su voluntad. No es el que más ora, no es el que más ayuna, no, el que obedece la palabra del Señor.
También frente a esto, entonces dijimos que Jesús estableció un principio espiritual. ¿Cuál fue el principio que Jesús estableció del por qué enseña a través de parábolas? Está en este versículo que lo dice de muchas maneras. Mateo 13:12, Reina Valera lo dice, porque a cualquiera que tiene, ¿qué? Y tendrá, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Nueva Traducción Viviente lo traduce de la siguiente manera: a los que escuchan mis enseñanzas y tendrán conocimiento en abundancia, pero a los que no escuchan se les quitará. Palabra de Dios para todos lo dice, porque al que entienda algo se le dará más a entender y tendrá más que suficiente, pero al que no entienda, hasta lo que entienda se le quitará. Y hacíamos la analogía o hacíamos la similitud con por ejemplo, a quiénes son las personas a las cuales se le abren la oportunidad de estudios superiores. Al que quiere aprender más. Al que quiere aprender más le dan una beca, al que quiere aprender más le dan recursos para poder seguir aprendiendo, pero el que no quiere aprender, pues a la final eso se va a ir perdiendo lo poco que ha aprendido. Ese es el principio que Jesús establece. Ahí es donde podemos entender por qué al de los 5 talentos, cuando tomó los talentos que el Señor le dio y los produjo y los multiplicó, por eso es que en Génesis 1, 26, 27 y 28, el Señor le dijo a Adán, fructifíquense. Nosotros solo lo pensamos a nivel de hijos, tiene una razón de ser. Y la realidad que está viviendo el mundo tiene una razón de ser. ¿Por qué nosotros deberíamos traer más hijos al mundo? Pero ¿cuál es la filosofía del mundo? Tengamos más mascotas. No tengamos hijos. ¿Para qué? Para que vengan a sufrir. Y si saben que hay un pueblo que está tomando dominio de las naciones porque sí cree lo del hecho de la multiplicación. Son los musulmanes. Les voy a poner un ejemplo sencillo. ¿A quiénes les gusta o quiénes ven fútbol? Pero mira, hay mujeres que ven fútbol. Yo me gané el cielo con Carolina porque a Carolina le encanta el fútbol. A Carolina le encanta el fútbol y le encantan los programas de polémica. Les voy a poner una tarea ya para ustedes allí. Busquen en internet los jugadores de Francia y saquen cuántos porcentajes son de piel blanca. ¿Cuántos porcentajes son de piel morena que tienen descendencia africana? ¿Y cuál es la religión que practican? Cojan un equipo de Bélgica, un equipo de Inglaterra, cojan un equipo de cualquiera de los de Europa y les va a sorprender que a veces son más los, aquí decimos afrodescendientes, los de piel oscura que tienen ascendencia africana, religión musulmana, que los que son de la propia tierra. Hay países en este momento que ya descendientes propios, o sea, de raíces propias, no están. ¿Por qué? Porque usted mire una familia musulmana, ¿cuántos hijos tiene? Y cuando esa familia musulmana llega a una nación, ellos entienden que la tierra les fue dada a ellos, incorrectamente, porque no honran a Cristo Jesús. Pero nosotros que tenemos el entendimiento, no lo hacemos. Solo quiero dejarles eso en el corazón. Y vuelvo y toco lo que dice 1 Corintios 3, porque para el hombre natural esto es locura. ¿Cómo traer más hijos al mundo? Entonces, pero el fruto no solo tiene que ver con hijos. El fruto tiene que ver con todo lo que Dios ha puesto en mi vida. Yo lo multiplico la gracia del Señor, multiplico la misericordia del Señor, multiplico el conocimiento del Señor, lo multiplico en mi vida. Muchos de pronto nos quedamos, lo hemos hablado, de pronto muchos nos quedamos con que hicimos ya la oración de fe. Pero lo que el Señor anhela es que el comienzo de haber entregado nuestra vida a Cristo seamos un elemento de multiplicación, porque es la única manera en que podemos cambiar el entorno en el que estamos.
Es la única manera en la que el amor del Señor, en la realidad de Dios, pueda transformar el lugar donde estamos. Entonces la multiplicación va a todas nuestras áreas, y ese fue el principio que Jesús le dio. Por eso en los 5 talentos, al que le dio 5 talentos y los multiplicó, ¿qué le hizo? Le dio más. Ahora, no tiene que ver con la cantidad. A otro le dio 2. ¿A usted no le sorprende? A mí a veces me da una cosa, digo, veo unos personajes pintas en televisión, una pinta, guapos, churros, cuerpazos, y les dio una voz, y fuera de eso tocan un instrumento de una manera impresionante, y dice: hola, Señor, tú como que te pasas con algunos, ¿no? Le das pinta, les das voz, les das todo, ¿no? Pero el tema no está ahí, porque yo qué he hecho con lo que Dios me dio a mí. Puede que no tenga la voz, tengo la pinta. Puede que a cada uno el Señor le dio una gracia, le dio un regalo, le dio un don. La pregunta es: ¿qué estoy haciendo con ese regalo? Porque el que tuvo 2, esos 2 lo puso a producir y el Señor le dio. Pero hubo al que tuvo 1, también le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad de multiplicar lo que el Señor había hecho. Pero ¿qué hizo esa persona con ese? Y el Señor se cumple lo que dice aquí. Pero al que no entiende, hasta lo que entienda se le quitará. ¿Qué hizo el Señor con ese don que le dio a esa persona y esa persona no lo multiplicó? Se lo quitó y se lo dio al que sí aprovecha el don de Dios, al que sí aprovecha las oportunidades de Dios para hacer crecer su reino. Recordemos que el tema tiene que ver con reino, todo tiene que ver con reino. Y si yo entiendo lo que soy, si yo entiendo que lo que Dios me dio en dones, capacidades, en lo que hacen mis manos, en trabajo, en lo que aún estoy estudiando, en el lugar donde el Señor me puso, si yo lo veo todo en función de reino, puedo comprender que esas son herramientas que el Señor me da para extender su reino. ¿Cuál es el tema o cuál es la lucha, o hacia dónde Satanás nos ha robado esa verdad? Que vivimos para hacer crecer nuestro reino, el mío, inconscientemente mi nombre, que yo esté cómodo, que yo esté bien, que no me falte nada, que yo, y en algún momento todo eso va a ser quitado y dado al que sí lo aprovecha. Aquí hay una advertencia. Ahora no los estoy asustando de que ahora vamos a caer en ruina y eso, no, porque aún puedes estar arruinado teniéndolo todo. Es triste ver que las personas que más tienen y que buscan por tener más son las personas más infelices. Porque es que el propósito de la vida del hombre no está por aquello que no tiene sentido. Dios le dio sentido a nuestra vida. Y cuando vivo en ese propósito, por eso el sentir que el Señor puso en el tiempo de adoración, haznos comprender que vivimos para Él. Para Él. Bueno, y también miramos que a causa de esto, entonces Jesús dijo que a causa de que al que entiende se le dará más y al que no entiende no se le dará más, que hay unos que oyen, unos que escuchan y no entienden, que en otras palabras está diciendo es cuántos escuchamos, cuántos hemos escuchado, cuántos hemos recibido y todo se queda igual allí, no pasa nada. A causa de esto, Él usa las parábolas.
a causa de que algunos no entienden, a causa de que algunos todavía no escuchan. Y él lo hablaba porque obviamente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el Señor le había dado un propósito, le había dado una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser del pueblo de Israel? Que el Señor quería que las naciones comprendieran que Dios, cuando Dios es Dios, hace a su pueblo, bendice a su pueblo cuando un pueblo lo tiene a él como Dios. Dios no quería gobernantes, Dios quería todo un pueblo gobernante. Dios no quería reyes, Dios quería un pueblo que lo pusiera a él como rey. Un pueblo que todas las naciones pudieran ver. Por eso cuando el Señor los lleva a la tierra prometida, el Señor los lleva allí a Canaán, donde hay otras naciones, lo primero que les advirtió es: no sean como las otras naciones que están en esa tierra. Dios se lo advirtió. Por eso, cuando Jesús viene, el pueblo, su pueblo no entendió la venida del Mesías. Su pueblo no comprendió que Jesús, que el Hijo de Dios, había sido manifestado. Su pueblo no lo entendió. No lo vio, veía los milagros de Jesús, veía que él, muchos decían, pero él ¿por qué enseña estas cosas? Que para muchos, cuando él llegó y abre el libro allí de Isaías y declara lo que está en Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos. Todo el mundo se sorprendía que como él, que no era un rabino, que no era un fariseo, que no era un sacerdote, cómo él podía hablar de esa manera. Y estaban asombrados, pero no entendían. No entendían, y es lo que muchas veces le pasa al pueblo de Dios. Ve las grandes obras que Dios hace, pero se queda con las grandes obras, pero no entiende para qué son esas grandes obras. Yo antier, compartía, no sé los que, de pronto algunos aquí se acuerdan de David Wagner. Aquí vinieron hombres con un ministerio profético que nos han visitado, Roddy Nelson, ¿sí? Len Ballinger, David Wagner, bueno, David Sylvester, que lo conocemos, que es el más. Pero este hombre, David Wagner, vino hace muchos años. Estábamos en el parque industrial, estábamos allí. Y él compartió algo muy impresionante. Él hacía parte, ustedes sí se van a poder acordar, yo no me acuerdo de este gran evangelista que se ven videos allí en África donde llegan miles de personas. Bunky, no Funky, no. Bueno, es un gran evangelista que ha levantado un mover muy fuerte en el África. Muchas personas llegan, son campañas de miles, millones de personas allí recibiendo al Señor. Y David hizo parte del equipo no busquen en los celulares, ya, no busquen en los celulares. ¿Cómo? ¿Por qué busco en el celular? No, mentiras. Reina Bonky, Reinhard Bonky. Ustedes pueden buscar videos de él. Y David hacía parte del equipo de apoyo de este evangelista allí en el África. Él iba a lo que necesitaban. Si las personas se caían, pues las levantaba. Sí, a orar por las personas. Hacía parte de este equipo de él. Cuando de pronto le llega una mujer con un bebé. Le llega con una mujer con un bebé y esta mujer le dice: mi bebé murió. Vengo de 2 días de camino de la aldea donde estoy, vengo aquí. Porque ustedes dicen que su Dios es real. Esas fueron las palabras de la mujer. Un bebé que murió hace 2 días. Y llega y le dice a David, imagínense que aquí viene alguien y nos pone un bebé muerto y dice: si
Si usted quiere que crea en su Dios, demuéstreme que su Dios es real. ¿Qué haríamos nosotros si alguien nos dijera, demuéstreme que su Dios es real? No, venga, mire la película, Dios no está muerto. Pues este hombre, lo primero, él comparte, lo primero que dijo fue, no, Señor, esto tiene que ver contigo, no conmigo. Yo puedo quedar mal, pero esto tiene que ver contigo, o sea, respáldame. Está en juego tu nombre. Ah, entendió que no tenía que ver con él. Entendió que tenía que ver con él. Y oró. Y así como, no sé si fue como la oración, así como tú levantaste a Lázaro y lo hiciste salir del sepulcro, ahora yo oro por este bebé, que el mismo espíritu de vida vuelve a él en el nombre de Jesús. Adivinen qué pasó. El bebé vivió. ¿Sí ve? ¡Uy! ¡Ah! Es que Dios no lo puede hacer. No creemos en que Dios pueda levantar muertos. Yo le escuchaba al pastor Carlos Anaya, oremos para que vuelvan los tiempos en que los muertos resuciten y veamos que Dios es un Dios real. No lo creemos. No lo creemos. Para este tiempo, no sea que para este tiempo y para esta hora, vieron los milagros y mucha gente se quedó viendo los milagros, pero no entendieron. ¿Cuál es la razón de los milagros? ¿Cuál es la razón de las sanidades? No que nos vayamos detrás de la sanidad, no que nos vayamos detrás del milagro. La razón del milagro y la sanidad es la manifestación del reino. Por eso es que el Señor le dijo a los discípulos, cuando vayan, prediquen el evangelio del reino, oren por los enfermos sanen a los enfermos y liberen a los endemoniados. Dos manifestaciones de la realidad del reino de Dios. Los enfermos se sanarán y las personas oprimidas serán libres. Pero no tiene que ver conmigo. No es conmigo, tiene que ver con Él. Y téngalo por seguro que es la oportunidad, que cuando yo oro por alguien y esa persona se sana, es la oportunidad de decirle, adivina quién te sanó. ¿De dónde viene la vida que ahora sanó tu cuerpo? Pon tu vida en esa persona. A eso es lo que el Señor nos llamó, pero ellos no lo entendieron. El pueblo no lo entendió. Vio a Jesús, vio los milagros, vio las sanidades, pero no lo comprendieron. Por eso es que el Señor dice que por esta causa enseña por parábolas, pero también pone la responsabilidad en nosotros, pone la responsabilidad en el hombre, porque a la final el Señor ya lo hizo todo. Esto lo dijimos hace 8 días. Aquí lo que Jesús está diciendo cuando habla de la responsabilidad del hombre, permítanme si aquí, no, cuando pone la responsabilidad del hombre, Jesús lo que está diciendo, o él introduce una causa en el relación del por qué no entienden. Viéndolo, no lo ven. Oyéndolo, no lo escuchan. Yo creo que la vida es triste tener ojos y no ver, tener oídos y no escuchar. Entonces él habla aquí del corazón, del corazón. Los oídos y los ojos, la verdad del reino entra en la conciencia de una persona a través de ¿qué? De los ojos, a través del oído. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque escuchamos? Alguien nos dijo. ¿O cuántos de nosotros estamos aquí porque vimos lo que Dios hizo a una persona y nosotros dijimos, yo quiero también lo mismo? ¿Cuántos de nosotros estamos aquí por eso? Estamos porque o lo vimos o lo escuchamos, o alguien nos habló y lo escuchamos, porque la verdad es consciente en una persona a través de los oídos y los ojos. Ahora, el tema es que la predisposición del corazón determina si yo lo recibo o no.
Que yo reciba o no la verdad no es el tema de verlo o escucharlo. El sentido o la disposición a recibir la verdad está es en mi corazón. Porque muchas veces tenemos que reconocer la autosuficiencia, el orgullo, los compromisos sociales, la economía, la política, la religión determinan una predisposición en contra. No recibimos lo que se nos ha sido dado. No es por los ojos, no es por los oídos, es por el corazón. Miren lo que dice Mateo 23:37. A verdad que la Biblia no me sirve aquí. Podemos poner allí, por favor, Mateo 23:37. ¿O alguien me puede prestar una Biblia, por favor? Gracias, Pastor Nelson. Mire, el Pastor Nelson da ejemplo trayendo la Biblia. ¿Cuánto la trajeron? Yo tampoco la traje. Confiar en que sirva la aplicación y no me sirvió. Yo sé que ya está allí, pero quiero tenerla aquí. Mateo, espero no haberme equivocado en el pasaje. 23:30 así, los ayes, es el capítulo de los ayes. Bueno, 23:37. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta a sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron? ¿Quién lo dijo? Jesús llorando por su ciudad. Jesús llorando por su ciudad. La disposición de recibir o no recibir está en el corazón. Ahora, esa decisión es de cada uno de nosotros. Esa decisión está en cada uno de nosotros. Recibo lo que Dios me está hablando, recibo lo que Dios me está enseñando, recibo lo que Dios está diciendo, depende de mi corazón. Por eso es que la semilla fue, empieza la parábola, el sembrador salió a sembrar. O sea, ya el Señor ha sembrado, el Señor ha derramado semilla y el sembrador sigue saliendo a sembrar. Pero el tema de que la semilla germine, de que la semilla eche raíces, de que la semilla fructifique, no es en el sembrador, no es en la calidad de la semilla, sino en el corazón que cae esa semilla. Por eso este pasaje es fuerte. Jerusalén, tú que mataste a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntar? ¿Cuántas veces el Señor ha enviado una palabra? ¿Cuántas veces el Señor ha declarado una promesa? Pero no la recibiste, Jerusalén. Ahí están las palabras proféticas que Isaías, los profetas decían de ti, Jerusalén, y tú no quisiste. Es una condición del corazón. Queremos que las cosas pasen, queremos que las cosas sucedan, queremos que lo que Dios quiera hacer en nosotros empiece a dar fruto. Cambiemos el corazón, que cambie mi corazón. Por eso es que Jesús está diciendo que a la final la responsabilidad estaba ¿en qué? En el hombre. En el hombre. Porque el sembrador salió a sembrar. El sembrador salió a sembrar. Entonces, mire lo que dice Jeremías 23:18 en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 23:18. Mientras lo ponen allí, lo voy a ir leyendo. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso algunos de ellos se han interesado lo suficiente como para escuchar? ¿Qué estaba hablando Jeremías aquí? Porque vinieron unos profetas a la ciudad a hablar, a profetizar, no lo que estaba en el corazón de Dios. Aunque estaban apartados de Dios, tranquilos que Dios es un Dios de paz. Y allí es donde tenemos que tener cuidado, porque a veces nosotros podemos en el amor, y yo vuelvo a decir algo, hay que tener mucho cuidado, porque hay una corriente
¿Será que lo debo decir? Porque hay una corriente que ha estado tomando a la iglesia y es el humanismo. A veces le damos más importancia al hombre que a lo que Dios dice. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Si ustedes leen Jeremías, no lo voy a aquí. Jeremías, léanse el capítulo 23. ¿Por qué el Señor lanza este interrogante? Cuando Jeremías empezó a hablar de esto, profetas vinieron a la ciudad a hablar no del corazón de Dios, sino aún era un corazón permisivo. Tranquilos ustedes, tranquilos. Empezó a hacer los profetas a ser permisivos, o sea, negociaron la verdad de Dios por no hablarle la verdad al pueblo. Y cuando Jeremías ve esto, el Señor le dice a Jeremías: ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor, ¿para qué? Escuchar lo que en realidad dice. ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? La responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad está en nosotros. La responsabilidad en que nosotros tengamos un corazón completamente dispuesto. Porque si tú lees la palabra, vas a ver que la Biblia presenta a un Dios que desea que todos los hombres se vuelvan a Él y se salven. Jesús mismo lo dijo: el que me busca, me halla. El que me busca. Ay, pero es que yo no escucho a Dios, yo no veo a Dios. Yo me pregunto, ¿lo busco para escucharlo? ¿Lo busco para escucharlo? Siempre vamos a ver a un Dios que desea. Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que, ¿quién? El mundo no amó a Dios. Fue Dios el que amó al mundo. El mundo no buscó a Dios. Fue Dios el que buscó al mundo. El mundo no entregó lo que más amaba por el Señor. Fue Dios el que entregó lo que más amaba por el mundo. Esta es la realidad del Dios al que nosotros seguimos. Un Dios que anhela ser hallado, un Dios que anhela ser encontrado, un Dios que anhela que todos se vuelvan a Él, que lo busquen a Él y se salven. Pero la decisión a favor o en contra de esto está en el hombre, está en nosotros. Miren lo que dice 1 Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Dice, voy a leerlo desde el 1. Así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Señor, pues Él quiere que todos, ¿qué? El siguiente versículo. Quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Dios no es el que oculta. Dios no es el que se esconde. Soy yo el que me escondo. Dios no es el que se aleja. Soy yo el que me alejo. Dios siempre está cerca. Ahora esta cita, la que leíamos de Isaías, que es lo que hablaba Jesús, del que el que no entiende, pues se le quitará lo que aún ha entendido, aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento. Y habla sobre la condición del corazón del hombre, sobre la condición del corazón del hombre. Si Jesús lo recordó, lo que dijo Isaías, y también Juan creo que es el que recuerda lo que dice Isaías, es porque realmente nos están diciendo, es mi responsabilidad. Quiero más de Dios, no depende de Dios, depende de mí. Quiero más realidad de Dios, depende de mí.
porque Dios ya lo hizo todo. O sea, está en mí el vivir en la condición puede sonar fuerte, pero es una condición de tibieza, pero la responsabilidad es mía. A la final, Jesús termina explicando esto y con esto quiero terminar. Perdón, la presentación, por favor. Jesús les dice a los discípulos, los felicita a ellos porque sus ojos, Él dice que sus ojos y sus oídos están abiertos. Porque sus ojos y sus oídos están abiertos. Y realmente Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes son sensibles. Pero benditos son los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Sensibilidad, sensibles. Él estaba felicitando a los discípulos porque eran sensibles a su mensaje, sin tener el Espíritu Santo. Ojo, cuando los discípulos Jesús los llamó y ellos le siguen, ellos no tenían el Espíritu Santo en ellos. Ellos realmente fueron algo vieron en el hombre, algo vieron en Jesús que les llamó la atención, que estuvieron dispuestos a dejarlo todo por Él. Y le siguieron. Y allí ellos, aunque no tenían el Espíritu Santo, que es el que tenemos cada uno de nosotros y que nos puede enseñar. Hoy el Espíritu Santo nos puede enseñar, nos puede nuevamente quitar el velo de lo que está en su palabra. Lo tenemos nosotros y ellos no lo tenían. Imagínense Jesús felicitándolos porque sus ojos y sus oídos estaban abiertos. Aunque pronto no lo entendían completamente, aunque no lo comprendían completamente, porque solo hasta cuando vino el Espíritu Santo sobre los discípulos pudieron entender el mensaje del reino, ellos estuvieron siempre dispuestos a escucharle. Tan dispuestos estaban que ahí están los evangelios, dispuestos a escucharle. Entonces, ¿qué es lo que les dice Jesús? Ustedes son bienaventurados, ustedes son doblemente bendecidos. Y si volvemos al pasaje de Jeremías 23, donde el Señor llegó y les dijo, ¿estos profetas acaso estuvieron en mi secreto? ¿Estos profetas acaso buscaron mi presencia? ¿Estos profetas acaso escucharon lo que yo decía? ¿Ellos acaso hablaron conforme a mi corazón? Miren lo que dice Jeremías 23, versículo 22. Jeremías 23, versículo 22. Si hubieran estado en mi presencia, ¿cuál es la invitación? Buscarlo, buscarlo. ¿Lo debe buscar el pastor? No. El Señor anheló que el pueblo de Israel, que todo el pueblo de Israel hubiera subido al Sinaí, hubieran visto su gloria, hubieran visto la manifestación de su presencia. Eso era lo que Dios anhelaba, que todo el pueblo subiera. Pero el corazón del pueblo fue el que dijo, no, Moisés, ve tú, que el pastor ore por mí, que el pastor ore por mí para que me vaya bien y que me salga un trabajo, que el pastor ore por mí para que se me quite el dolor del juanete, que el pastor ore por mí para que pues ya no me traten mal en la casa. No, eso no es lo que Dios anhela. Dios dijo, si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. Queremos que las cosas cambien. Seamos sensibles. ¿Qué es ser sensibles? Buscarlo a Él. Jesús lo dijo. ¿Cuál es la manera de buscar su presencia? ¿Cuál es la manera de estar en su presencia? Jesús lo enseñó. ¿Qué dijo Jesús?
pastor no hable. ¿Qué dijo Jesús? Cuando oren y cerrada la puerta, hay un lugar donde tú te encuentras con Dios. Ese es el lugar secreto. Él y tú. Él y tú. ¿Sabes que el lugar secreto es el lecho matrimonial donde yo me encuentro con el amante que es Jesús para mí? Y ahí es donde se gesta todo lo nuevo en mi vida. Entrar en su presencia. ¿Y qué? Y no solo estar allí, sino también escucharlo. Y ustedes van a decir, pero es que yo oro y no escucho. ¿Sabes dónde está su voz plasmada? ¿Saben dónde están sus palabras plasmadas? ¿Sabe dónde su voz? Yo me hago sensible a su voz. Aquí. ¿Quieres conocer lo que Dios piensa de ti? Aquí está. Ser sensibles a Él. Ser sensibles a Él. Y estar, no, devolvámonos. Estar en su presencia, escucharlo. Y cuando yo estoy allí y estoy dispuesto, mi corazón quiere escuchar, ¿qué voy a hablar? Sus palabras. De mi boca saldrán sus palabras. Nos tomamos 2 minuticos. ¿Les parece? 2 minuticos. Cierra tus ojos un momento allí. Ahorita va a venir una lucha a tu corazón. Sí. Recuerda que está en ti y está en mí hacerlo. Ahora pude comprender lo que un himno que conocemos todos declara. Porque cuando estoy en su presencia, solo anhelo verlo a Él. Cuando le veo a Él, me hago más sensible. Cuando busco su corazón, me hago más sensible. Cuando vengo solo a estar con Él. Y un predicador decía que lo más seguro era que este himno, aunque fue escrito en 1800 algo, David era el que lo cantaba cuando pues sale de los salmos allí. David cantaba este himno en medio de su soledad allí con el Señor. Dios ya lo hizo todo. Y sabes una cosa, Dios está más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Más cerca de lo que tú y yo nos imaginamos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón
entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Piensa un momento en Él. Eso es lo que hace sensible nuestro corazón. Es la decisión, es tuya. Es tu decisión. No vas a cantar, solo imagínatelo, estando tú allí con el Señor al recorrer los montes. No cantes, que tú estés allí con Él y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves, el murmurar del claro manantial. Mi corazón cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Realmente este himno habla de un corazón sensible que veía al Señor en las cosas pequeñas. Lo veía allí en las flores, en el canto de las aves. Lo veía en el murmurar del manantial. Y allí, cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Y cantémoslo juntos. Mi corazón cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. Mi corazón hoy canta, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es. Vamos una vez más, ¿qué tal si nos ponemos en pie? Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande es Él, cuán grande es. Dale gracias allí. Dale gracias por su amor. Dale gracias por su bondad. Dile: no permitas que mi corazón se endurezca. Dale gracias porque Él ha sido bueno, te ha cuidado, te ha amado con un amor que nadie más puede dar. Dale gracias porque te ha dado una razón y un propósito para vivir. Pídele que te lo revele día a día, porque puede ser que para esta hora es que tú estés aquí. ¿Quién necesita el amor de Dios en tu vida? Dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias, dale gracias. ¿Sabes? La gratitud sensibiliza el corazón. La gratitud hace que nuestro corazón sea sensible a Él, porque reconoce todo lo que viene de Él. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Y yo te doy gracias por cada persona que está aquí, oh Dios. Gracias porque los has amado. Gracias porque los amaste antes de que ellos te amaran a ti. Gracias por la razón de ser de cada una de sus vidas, Señor. Y declaro que tu Espíritu Santo, oh Rey, les muestra día a día, en la medida en que te busquen, en la medida en que vayan a ti solo por estar contigo. Declaro que será revelado momento a momento tu razón para ellos, para que ellos vivan en este tiempo, para que ellos vivan en el momento que estamos aquí viviendo ahora, Señor. Te doy gracias por sus vidas, y que lo que tú comenzaste, sea cuando lo hayas comenzado, Señor, crecerá. Esa semilla profundiza raíces, Señor, y se multiplicará, oh Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que